Ver para crecer. Con el pastor Luis Ángel Díaz. Bendiciones en el Señor, nuevamente el pastor Luis Ángel Díaz, para poder transmitir la comunicación de este tema tan importante que vamos a tratar en esta oportunidad. Es la segunda parte del tema que abordé anteriormente y es quite el tope. Estuvimos analizando por qué fracasó Saúl como rey. Así que ahora vamos a la segunda parte de este tema, pero quiero hacer un breve repaso para poder ponernos en el contexto acerca de esta temática. Estaba señalando anteriormente e hice una pregunta, ¿qué pasa si la maceta donde se ha sembrado una planta es muy pequeña? Dicen los especialistas lo siguiente, y leo de la siguiente forma: si la maceta es demasiado pequeña para plantar, para la planta, ella tendrá la tendencia a voltearse por el peso. Además, la tierra se secará demasiado rápido por ser poca. No tendrá suficiente alimento y las raíces se quedarán muy juntas, afectando su crecimiento. Es decir, tiene tope. Cuando la planta está en un contexto, en un ambiente pequeño, la planta tiene tope. Esto es muy similar a lo que nos sucede a nosotros como líderes. Si no hacemos lo respectivo para continuar creciendo, vamos a tener topes. De ahí entonces que nuestro liderazgo se pone en evaluación constante, y esto básicamente es un llamado de atención para cada uno de nosotros. Este tema justamente es un llamado de atención para poder evaluar exactamente cómo estamos en cuanto a esto. Ahora vamos a entrar a lo que es la segunda parte de este tema. Siempre es quite el tope, pero en este caso vamos a abordar el tema relacionado con David. En el caso de Saúl, su fracaso lamentablemente fue a causa de un problema grave de carácter. Él tuvo miedo, fue impaciente, tuvo rechazo y aparte de eso era muy impulsivo. Estos cuatro elementos, y obviamente tenía más fallas de carácter, pero estos cuatro aspectos que he señalado, que son cualidades negativas, lamentablemente hicieron que Saúl fracasara. Ahora, en el caso de David, ¿por qué David tuvo éxito? En el caso de Saúl, la pregunta es ¿por qué Saúl tuvo fracaso? Ahora la pregunta es ¿por qué David tuvo éxito como rey en Israel? Como lo he señalado anteriormente, esto es un llamado de atención para que todos los que estamos ejerciendo liderazgo, sea en una familia, sea en organizaciones sociales, en organizaciones empresariales, políticas, religiosas, cualquiera que sea, es momento en el que nosotros tenemos que reflexionar acerca de la situación en la que nosotros estamos. Porque el problema, como lo he señalado en la primera parte, no es el que tengamos o no topes, sino la pregunta es ¿qué vamos a hacer con esos topes? Entonces, como reflexión, es importante que cada uno de nosotros tomemos conciencia de cuál es nuestra condición, porque todos los líderes somos seres humanos imperfectos, y cualquiera sea el nivel de liderazgo o el área de liderazgo que nosotros desempeñemos, vamos a tener limitaciones, y es indispensable que las conozcamos, porque justamente vienen a ser eso las piedras de tropiezo en el camino. Entonces se vuelve necesario, indispensable, que entremos en un estudio mucho más exacto de lo que estamos nosotros experimentando. Ahora, como es muy necesario el hecho de conocernos, es importante que cada uno de nosotros podamos evaluarnos después de una situación de crisis cualquiera que sea. Porque justamente una crisis, un problema, un conflicto, lo que hace es hacer surgir lo que hay dentro de nosotros. Así que en este caso vamos a examinar siempre el tema quite el tope, pero ahora examinando una pregunta: ¿por qué tuvo éxito David como rey de Israel? La lectura bíblica la encontramos en el segundo libro de Samuel, capítulo 5, versículo 2. Dice: y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho: tú apacentarás
mi pueblo Israel, y tú serás príncipe sobre Israel. Acá nosotros encontramos importante este pasaje porque se registra una situación sobresaliente del desempeño que realizaba David. Él era un rey, obviamente, era un político, pero también era una persona que amaba a Dios y que deseaba el bienestar de su pueblo. Entonces, en esta pregunta, ¿cuál y por qué razón tuvo éxito David como rey? Nosotros podemos encontrar la respuesta en la ley del tope, que ese es el primer aspecto que quiero señalar en esta ocasión. La capacidad de liderazgo es el tope que determina el nivel de eficacia de una persona. Este aspecto es sumamente importante. Acá nosotros podemos observar que nuestro nivel de eficacia va a depender básicamente de qué tanto nosotros hemos logrado superar los topes que haya en nuestra vida. ¿Qué tan eficaces somos? ¿Qué tan eficientes somos? Es una pregunta importante que todos tenemos que hacérnosla. El no hacerla sería irresponsable porque estaríamos llevando lamentablemente al fracaso nuestra propia vida y la de todas las personas a quienes estamos dirigiendo. Así que, ¿qué tan eficaces somos? Esto depende de mi capacidad de quitar del camino los topes internos. Siempre nosotros estamos apartando cosas. Desde que nos levantamos hasta que anochecemos, físicamente nosotros estamos quitando cosas del camino. Quitamos zapatos, quitamos sillas, quitamos mesas, quitamos piedras, quitamos de todo en el camino para nosotros poder desplazarnos con seguridad, sin el temor o la preocupación de tropezarnos en relación a la actividad que estamos haciendo. Entonces, con esto nosotros estamos familiarizados, con quitar cosas del camino. Pero acá estamos hablando sobre la capacidad que nosotros tenemos de quitar los topes internos, es decir, todos aquellos obstáculos que hay dentro de nosotros y que ha sido producto de un aprendizaje durante toda la vida. Desde que estuvimos en el vientre de nuestra madre hasta la fecha, todos, depende de la edad que tengamos, todos hemos grabado en nuestro cerebro todas nuestras experiencias. Muchas buenas, pero también hay negativas. Y estas experiencias negativas nos condicionan al punto de que una persona puede haber obtenido, lamentablemente, una situación de trauma. El trauma es una herida emocional que si no se trata esa herida, ahí está, o empieza a generar otros problemas más. Entonces, depende la capacidad que nosotros tengamos de quitar del camino los topes internos. Esto es muy importante porque la ley del tope tiene que ver justamente con eso. ¿Qué tan eficaces somos para poder apartar del camino lo que hay dentro de nosotros? Y tenemos que saberlo, efectivamente. Cuesta mucho más apartar lo que hay dentro de nosotros que lo que hay fuera de nosotros. Como punto número 2, quiero abordar lo siguiente. Para alcanzar el más alto nivel de esa ley, usted tiene que quitar el tope en su capacidad de liderar. Todos nosotros tenemos capacidades, Dios nos las ha dado como parte de nuestra herencia genética, como parte del aprendizaje que hemos tenido durante toda nuestra vida. Ahora nosotros tenemos una capacidad para liderar, pero esa capacidad tiene que surgir, esa capacidad tiene que desarrollarse. Lamentablemente, esta capacidad de liderar no se desarrolla en la tranquilidad, siempre se hace en una situación de crisis, porque son las crisis lo que hace surgir de nosotros lo mejor que hay dentro de nosotros. Entonces, para alcanzar el más alto nivel en esta capacidad nuestra de ser eficientes en apartar los topes de nuestra vida, necesitamos nosotros hacer crecer internamente nuestra vida. Obviamente, como líderes cristianos, tenemos, gracias a Dios, el respaldo de Él para poder evacuar de nuestra vida todo aquello que nos está estorbando. Ahora, algo importante que quiero señalar es el hecho de que lo que antes fue un tope, ahora a lo mejor sí lo sea. Es decir, los seres humanos vamos cambiando. Lo que antes para mí era fácil, ahora se me complica. Ahora es una situación bastante
difícil de poder realizarla. Entonces, nosotros tenemos que entender que cada cierta etapa en nuestra vida vamos a tener que estar evaluando, reestudiándonos para poder identificar qué situaciones nuevas han surgido en nuestra vida. Porque los ambientes, los contextos cambian. Nuestra misma madurez, el nivel de madurez va cambiando. Por ese motivo, entonces, nosotros tenemos que hacer de la tarea de eliminar los topes dentro de nosotros una tarea permanente. No nos confiemos, porque de repente va a surgir una situación que nunca habíamos pasado, a lo mejor un evento que será único en la vida, y eso hará que surja de nosotros una respuesta inadecuada a consecuencia de que internamente teníamos un aspecto negativo que ni siquiera lo sabíamos. Así que esto se vuelve como una necesidad indispensable. Como punto número 3, quiero señalar lo siguiente. David tuvo muchos topes en su vida, pero esos topes no limitaron el deseo que él tenía de avanzar. Esta enseñanza que nos da David a través de su vida es sumamente clave. Porque si bien es cierto, vamos a tener a lo mejor 1000 razones para abandonar lo que estamos haciendo, pero no hay justificación. En el caso bíblico nosotros encontramos a David, inclusive a Cristo, frente a la situación, a la experiencia de dolor de la cruz. Cristo no se corrió. Él se mantuvo firme hasta el final. Entonces, nosotros tenemos que entender que los topes en la vida van a surgir. Y tenemos que trabajar para que estas limitaciones no nos detengan. ¿Cuál fue la primera limitación de David? Bueno, fue su familia. Las limitaciones de David comenzaban lamentablemente en su propia casa, en su propio hogar. Cuando se le pidió a Isaí que si había otra persona, otro hijo que debía ser presentado a Samuel, él sencillamente no quería hacerlo, su propio padre. Entonces, antes de que Samuel se fuera de la casa, él dijo, ¿hay alguien más? Y pues tuvieron que decirle que sí. David lamentablemente no fue invitado a participar en esa ocasión. Su padre lo despreció y lo pasó por alto de manera voluntaria. Sin embargo, vemos que Samuel requiere que el muchacho esté presente ahí. Dios siempre hace los arreglos para que cada uno de nosotros no desaprovechemos las oportunidades que Él nos da. Entonces, la primera limitación de David fue su propia familia, sus propios hermanos. Cuando David fue al frente de la batalla a visitarlos, se hizo evidente el desprecio de ellos. Y cuando David habló con firmeza contra el blasfemo desafío de Goliat, sus hermanos lo insultaron y le pidieron que se fuera a la casa. Como ustedes notan, aquí nosotros tenemos un problema muy común. En la familia vamos a encontrar más de alguna persona que querrá limitarnos. Pero como gente de fe, necesitamos entender que hay que tomar cualquier situación desafiante que haya frente a nosotros o dentro de nosotros para poder sacar lo mejor de nosotros y de esta forma enfrentarnos a una situación negativa de manera exitosa. Ahora, es importante que nosotros decidamos voluntariamente enfrentar cualquier situación que sea. Ahora, la otra situación que tuvo David, lamentablemente, fue la limitante de su propio líder. Saúl trató continuamente de impedir el liderazgo y eficacia de David. Una y otra vez buscó su mismo líder de frenarlo. Cuando David se ofreció para pelear contra el gigante, Saúl le dijo, no podrás tú ir contra ese filisteo para pelear con él. No podías ir. O sea, lo condiciona. Y aquí vamos a encontrarnos con personas que van a querer frenarnos. Pero cuando el líder sabe el potencial que tiene y el llamado que Dios le ha realizado, lo hace. Nosotros podemos enfrentarnos a diversas situaciones, diversas circunstancias, bien sea en la iglesia, bien sea en la empresa, bien sea en cualquier espacio público, cualquiera que sea. Desde la plataforma en donde nos encontramos siempre van a haber personas
que van a buscar una y otra vez para detenernos. Así que él trató de ponerse esa estructura metálica para poder salir a pelear contra Goliat, pero no pudo hacerlo. Así que en este caso nosotros observamos que David hizo lo que se le sugirió hacer, pero no permitió que esa situación lo detuviera. Entonces, acá encontramos un principio muy importante. Saúl, aunque intentó matarlo muchas veces, pero nosotros encontramos a David listo y dispuesto para poder sacudirse cualquier tipo de oposición. Como número 3 fue su trasfondo. Saúl provenía de una familia buena y poderosa. Se describe a su padre como una persona muy conocida, pero en cambio David era parte de una familia pobre, una familia de pastores. Se le describe como el hijo de Isaí de Belén, hombre sin linaje. No tenía manera en cómo poder tener una posición poderosa, y ese era el padre de David. Entonces nosotros encontramos que el trasfondo no le ayudaba. Sin embargo, para Dios las cosas se realizan porque Él está dispuesto a hacerlo con nosotros. Cuidado, porque muchas veces nosotros creemos que nuestro potencial no es el suficiente, pero sí lo es. Si Dios lo dice, eso es así. Que nuestro trasfondo no nos limite. Ahora, un cuarto aspecto que quiero señalar en cuanto a por qué David tuvo éxito es su juventud y su inexperiencia. Es decir, fue un obstáculo para él, pero a pesar de esto, David tuvo éxito. Cuando fue ungido por Samuel, David solamente era un jovencito. Era un jovencito y no tenía básicamente mucho que ofrecer. La experiencia era básicamente nula. Cuando él avanzó para enfrentarse con Goliat, se le consideró que solo era un muchacho y nunca había peleado en una batalla. Una y otra vez fue menospreciado por muchas personas, le faltaron el respeto, pero él siguió adelante. Como punto siguiente, David se convirtió en un gran líder. Cuando nosotros encontramos a David en esa situación, él se desarrolló como un gran líder, pero no porque no tuviera limitaciones, por supuesto que las tenía, pero tuvo muchos logros que se convirtió esto en una experiencia en donde él en el proceso iba quitando los topes que tenía. Así que se necesita humildad para reconocer los errores propios. Es una cualidad que lamentablemente está ausente en nuestra época. Nosotros necesitamos entender que lo que Dios desea es que haya humildad en nosotros, y una característica del humilde es que le gusta servir a cualquier tipo de persona. Y el último punto que quiero abordar es que todo líder tiene topes en su vida. Nadie nace sin ellos. Tampoco desaparecen cuando una persona recibe un título y consigue un puesto y ostenta determinado poder. No, realmente no. Para tener éxito es importantísimo no es importante el coeficiente intelectual, no es determinante, pero sí lo es su coeficiente emocional. Podemos ser muy inteligentes, pero si el coeficiente emocional es básicamente limitado, esa inteligencia no va a poder avanzar demasiado. Dios nos ayude. Nosotros necesitamos entender que hay muchas cosas que resolver. Vamos a tener diversas situaciones que van a intentar frenarnos una y otra vez. Pero el líder que ha sido llamado por Dios para una tarea específica, sea en la iglesia, sea en la empresa, sea en alguna organización social, en la familia, en pequeños grupos o grandes, Dios le va a asignar tareas importantes. Como conclusión, el asunto no es si usted tiene topes, sino qué va a hacer con ellos. Este aspecto es elemental y viene a ser lo esencial de todo este tema que hemos estado desarrollando. Dios nos ayude. Seamos humildes para aceptar nuestras propias limitaciones. Entendamos de que lo que Dios quiere es que avancemos y Él nos va a señalar todas las situaciones negativas que hayan en nosotros. Así que bendiciones del Señor y nos vemos en la próxima.